¿Alguna vez te has sentido solo, incluso rodeado de personas? ¿Has sentido ese vacío en el corazón que ninguna conversación logra llenar, ese silencio interior que ni siquiera la música o las risas pueden acallar? Tal vez en algún momento pensaste que podías seguir tu fe en solitario, que no necesitabas a nadie más para amar a Dios o buscarlo. Pero con el tiempo descubriste que algo faltaba, que había una parte de ti que anhelaba conexión, comunión, pertenencia. No se trata solo de ir a un templo o a una reunión, se trata de comprender que fuimos creados para caminar juntos. Hoy hablaremos sobre algo esencial para el alma, la importancia de congregarse. Y mientras escuchas, quiero que mantengas en mente esta frase que te invito a escribir en los comentarios. No nací para caminar solo. Parte 1. El llamado divino a la comunión. Desde el principio de los tiempos, Dios no diseñó al ser humano para la soledad. En el libro del Génesis, cuando el Creador contempló a Adán en el jardín, dijo: «No es bueno que el hombre esté solo». Esas palabras no solo hablaban de una relación entre hombre y mujer, sino de algo mucho más profundo, una verdad espiritual sobre la naturaleza humana. Fuimos hechos para relacionarnos, para compartir, para acompañarnos unos a otros en el camino de la fe. Congregarse no es simplemente asistir a una iglesia, es responder a un llamado eterno, el de ser parte del cuerpo de Cristo. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a animarnos unos a otros, y más aún cuando vemos que el día se acerca. Este versículo no es una orden fría, es una invitación llena de amor. Es Dios recordándonos que la fe se fortalece en comunidad. Imagina por un momento a un carbón encendido. Mientras permanece junto a otros, arde con fuerza, su llama se mantiene viva. Pero si lo separas del fuego, poco a poco se apaga. Así sucede con el creyente que se aleja de la congregación, no porque Dios lo haya abandonado, sino porque el calor espiritual se comparte, y la presencia de otros creyentes aviva nuestra fe. Congregarse es más que asistir a una ceremonia dominical, es encontrarse con hermanos y hermanas que luchan las mismas batallas, que enfrentan los mismos temores, que oran contigo y por ti. Es escuchar testimonios que renuevan la esperanza y palabras que edifican el alma. Es entender que la vida cristiana no fue diseñada para ser una carrera individual, sino una caminata en familia. La iglesia primitiva comprendía esto profundamente. En el libro de los Hechos se nos dice que los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. No había templos majestuosos ni grandes estructuras, pero había algo más poderoso: unidad. Cada reunión era un encuentro con la presencia viva de Dios a través de su pueblo. Cuando comprendemos que congregarnos no es una rutina, sino una expresión de amor hacia Dios y hacia los demás, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de ver la iglesia como un lugar físico y comenzamos a verla como un hogar espiritual, un espacio donde las heridas pueden sanar, donde la fe se alimenta, donde el alma cansada encuentra descanso. Tal vez alguna vez te alejaste, quizás sentiste decepción o cansancio. Es normal. Todos en algún momento hemos sentido que la distancia parece más fácil que la cercanía. Pero déjame decirte algo, la ausencia prolongada apaga el fuego del corazón, y el enemigo sabe eso. Por eso busca aislarte, hacerte creer que puedes mantenerte fuerte sin el apoyo de otros creyentes. Pero la verdad es que la fe se multiplica cuando se comparte. En una comunidad de fe encontramos propósito, dirección y consuelo. Escuchamos palabras que nos confrontan, pero también que nos sanan. Y descubrimos que aunque somos diferentes, compartimos un mismo espíritu que nos une en Cristo. Congregarse es como regresar al refugio después de una larga jornada. Es el lugar donde tu alma respira, donde tu espíritu se renueva, donde el amor de Dios se manifiesta en gestos simples, una oración compartida, un abrazo, una palabra de ánimo. En la carta a los Corintios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos trabajan juntos para cumplir una función. Así es el pueblo de Dios. Cada persona tiene un propósito. Nadie es prescindible. Congregarse nos recuerda eso, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Imagina una sinfonía. Cada instrumento tiene su sonido, su ritmo, su lugar. Si uno falta, la armonía se rompe. Congregarse es permitir que nuestra vida forme parte de esa sinfonía divina donde Dios es el director. Él no busca perfección, busca disposición. Hay quienes dicen: yo puedo tener fe sin ir a la iglesia. Y aunque es cierto que la fe no depende de un edificio,
La comunión sí depende de la relación. No es lo mismo orar solo que orar con otros creyentes. No es igual cantar en casa que alzar la voz junto a muchos corazones adorando al mismo Dios. Cuando el pueblo se une en adoración, algo poderoso sucede. La presencia del Espíritu Santo se mueve de forma especial. Recordemos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregarse entonces no es una costumbre humana, sino una promesa divina. Cada vez que el pueblo se reúne, el cielo se abre y la presencia de Cristo se hace real. Por eso, cuando te congregas, no vas solo a escuchar a un predicador o a cantar unas canciones. Vas a encontrarte con Dios, vas a fortalecer tu fe, a recibir consuelo, a compartir esperanza, vas a ser parte del cuerpo que Él mismo formó con su sangre. El enemigo intenta destruir esa unidad. Sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil, pero una congregación que ora, que se apoya, que se mantiene firme en el amor, es una fortaleza imposible de derribar. Congregarse también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos el centro, sino una parte del todo, que necesitamos escuchar, servir y ser edificados. Nos ayuda a crecer en paciencia, empatía y compasión. En la comunión aprendemos a amar como Cristo amó, sin condiciones. Piénsalo así. Congregarse es como volver a casa después de un largo viaje. Es oír voces familiares, sentir la paz de pertenecer. Es recordar que no estás solo en tu fe, que hay otros caminando contigo hacia el mismo destino eterno. Y cuando entiendes esto, congregarse deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio, porque cada vez que cruzas la puerta del templo, no estás entrando a un lugar cualquiera, estás entrando al encuentro con Dios y con su pueblo. La importancia de congregarse no radica en el número de asistentes, sino en la presencia de corazones dispuestos. Es allí donde el Espíritu Santo obra, donde las cadenas se rompen, donde las vidas se transforman. Por eso, si hace tiempo no te congregas, este es un llamado a volver, no porque alguien te lo imponga, sino porque tu alma lo necesita. La comunión no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Así como el cuerpo no puede vivir sin aire, el creyente no puede crecer sin comunidad. Recuerda estas palabras: el fuego que arde solo se apaga, pero el fuego que se une a otros se vuelve llama inextinguible. En los próximos minutos exploraremos por qué congregarse no es solo una costumbre antigua, sino una verdad espiritual que sigue siendo crucial hoy. Descubriremos cómo cada reunión, cada oración, cada palabra compartida tiene poder para transformar vidas, porque congregarse no solo alimenta la fe, también prepara el corazón para la eternidad. Y así avanzamos hacia la siguiente parte, donde profundizaremos en las bases bíblicas que sustentan esta verdad eterna, que el pueblo de Dios fue llamado a caminar en comunión. Parte 2. El fundamento bíblico de congregarse. La comunión entre los creyentes no es una invención humana ni una costumbre cultural. Es una instrucción divina profundamente arraigada en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció la importancia de la reunión del pueblo para adorarlo, escucharlo y obedecerlo. Congregarse no es una sugerencia, es una respuesta al deseo del Creador de que su pueblo viva en unidad. En el libro del Éxodo, cuando Dios libera a Israel de Egipto, no solo lo hace para salvarlos de la esclavitud, sino para formar una nación santa, un pueblo congregado bajo su presencia. Desde el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que reuniera al pueblo porque quería hablarles directamente. Allí nació el concepto de Asamblea Santa, el pueblo unido bajo la voz de Dios. No era un encuentro social, era un encuentro espiritual. Más adelante, en el libro de Levítico, Dios ordena días de convocación solemne. Eran momentos en los que todo Israel debía detenerse, dejar sus labores y reunirse ante el Señor. ¿Por qué? Porque en comunidad se fortalecía la identidad espiritual del pueblo. Congregarse les recordaba quiénes eran y a quién pertenecían. Los separaba del resto del mundo y los unía en un mismo propósito: servir y glorificar al Dios vivo. En el Salmo 133, el salmista declara: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Esta no es solo una expresión poética, es una revelación espiritual. El texto continúa diciendo que allí, donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. La comunión no solo agrada a Dios, sino que activa su bendición. En otras palabras, hay una gracia especial que solo se experimenta cuando los hijos de Dios están juntos. Imagina por un momento esa escena: el pueblo reunido, las voces alzándose al unísono, las manos levantadas, el corazón rendido. En esos momentos la presencia de Dios se manifiesta con poder.
Las cargas se alivian, los corazones se ablandan, las lágrimas fluyen y las almas cansadas encuentran descanso. Eso no ocurre en el aislamiento, sino en la comunión. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la idea de congregarse se eleva aún más. Cristo mismo lo modeló. Aunque podía orar solo y tenía una relación perfecta con el Padre, eligió caminar acompañado. Formó una comunidad, sus discípulos. Ellos no eran perfectos, pero juntos aprendieron, crecieron y fueron transformados. Jesús los reunió no solo para enseñarles, sino para que aprendieran a amarse y apoyarse entre sí. Congregarse entonces es imitar a Cristo. En el libro de los Hechos vemos el nacimiento de la iglesia. Aquellos primeros creyentes se reunían constantemente. No tenían templos imponentes, pero tenían un corazón encendido. Leían las Escrituras, compartían el pan, oraban y cantaban juntos. Y el texto dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La congregación no era un evento ocasional, era el centro de la vida cristiana. Cuando Pablo escribe sus cartas, constantemente hace referencia a la importancia de reunirse. En su carta a los Efesios, habla de que todos somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, la iglesia, la comunidad de creyentes, es el lugar donde habita Dios. Cada persona es una piedra viva que forma parte del templo espiritual, pero una piedra aislada no puede sostener una estructura. Solo unida a otras cumple su propósito. El apóstol Pedro refuerza esta misma idea. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Dios no construye templos de soledad, construye familias, comunidades, cuerpos interconectados. Por eso el aislamiento espiritual no es solo un problema de ánimo, es una desconexión del diseño divino. En la carta a los Hebreos, como ya mencionamos, se nos exhorta a no dejar de congregarnos. Esa exhortación fue escrita a creyentes que enfrentaban persecución, fatiga y desánimo. Algunos habían dejado de reunirse por miedo o por dolor, pero el autor les recuerda que el fin se acerca, y precisamente por eso deben mantenerse unidos. La comunión no solo protege la fe individual, fortalece la resistencia colectiva. Piensa en esto, en tiempos de prueba, los creyentes que permanecen solos son los primeros en caer, pero los que se mantienen en comunidad encuentran apoyo, oración y fortaleza. Congregarse no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentamos. Ya no luchas solo, sino junto a hermanos que levantan tus brazos cuando te faltan fuerzas. La Biblia también nos muestra que congregarse implica más que reunirse físicamente, implica compartir la vida. En los Hechos dice que los creyentes tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y repartían según la necesidad de cada uno. Eso era comunión real. No era un simple saludo el domingo, sino un compromiso de amor mutuo. Esa es la esencia del cuerpo de Cristo, cuidarse unos a otros como miembros de una misma familia. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué algunos creyentes sienten que pueden prescindir de la congregación? Tal vez por heridas pasadas, por decepciones o por la idea moderna de una fe individualista. Pero el Evangelio nunca fue diseñado para vivirse en aislamiento. La cruz de Cristo no solo reconcilió al hombre con Dios, sino también al hombre con su prójimo. Congregarse es reconocer esa reconciliación, es vivir el amor que Jesús predicó, no solo con palabras, sino con presencia y compromiso. En la carta a los Gálatas, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa es la imagen de la congregación, hombros que se apoyan, manos que sostienen, corazones que laten al unísono. No se trata de perfección, sino de unión. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de almas. Congregarse es ir a ese hospital no solo para recibir sanidad, sino también para ayudar a sanar a otros. Cristo mismo oró por la unidad de sus seguidores. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, oró al Padre diciendo, que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa oración revela el corazón de Jesús. No pidió riquezas, no pidió poder, pidió unidad, porque sabía que la comunión sería la fuerza de su pueblo. Cuando la iglesia está unida, el mundo ve a Cristo reflejado en ella. Congregarse, entonces, no es un acto religioso más, es responder al deseo del corazón de Cristo, es hacer realidad su oración, es vivir en la tierra lo que ya será perfecto en el cielo, la comunión eterna de los santos. Por eso, cada vez que te reúnes, aunque no lo notes, estás participando de algo celestial. La congregación también es el terreno donde Dios nos moldea. Allí aprendemos a perdonar, a servir, a tener paciencia, a escuchar. En la soledad, todo parece más fácil, pero en comunidad se prueba la fe. Es en la fricción de las relaciones donde Dios pule nuestro carácter.
Como el hierro que con el hierro se afila, así el hombre se afila con su hermano. Y aunque a veces la iglesia terrenal tenga imperfecciones, porque está formada por seres humanos, sigue siendo el instrumento de Dios para manifestar su gloria. No existe iglesia perfecta, pero sí existe un Dios perfecto que trabaja en medio de ella. Congregarse no significa ignorar los errores, sino amarse a pesar de ellos. Podríamos resumirlo así: congregarse es obediencia, comunión y crecimiento. Es entrar en el diseño que Dios estableció desde el principio. Es abrazar el propósito por el cual fuimos creados, amar y ser amados, edificar y ser edificados. Por eso, si alguna vez dudaste de la necesidad de congregarte, recuerda que cada reunión es una cita divina. Cada encuentro con tus hermanos es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. Cada palabra compartida, cada oración, cada gesto de amor es una piedra más en el templo espiritual que Él está construyendo. El apóstol Pablo lo expresó de forma maravillosa en su carta a los Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa madurez no se alcanza en soledad, sino en comunidad. Porque congregarse no es solo una disciplina, es una revelación del reino. Y en la siguiente parte profundizaremos en cómo esta verdad se aplica a nuestra vida diaria, cómo congregarse transforma nuestra fe, nuestras relaciones y nuestro caminar con Dios. Porque la comunión no solo nos une, también nos transforma desde adentro. Parte 3. Aplicación práctica. Vivir la comunión día a día. Congregarse no se limita a un horario o a un lugar. Es una forma de vida. Es vivir conscientes de que no caminamos solos, de que somos parte de un cuerpo espiritual que respira, siente y crece junto con nosotros. Muchos piensan que congregarse termina cuando se cierra la puerta del templo, pero en realidad comienza allí. Es lo que hacemos con lo que recibimos dentro lo que demuestra el poder de la comunión. Imagina que cada servicio, cada reunión, es como un banquete. Dios nos invita a su mesa, nos alimenta con su palabra y nos da fuerza para la semana. Pero si salimos de allí y no compartimos ese alimento con nadie, si guardamos para nosotros la bendición, entonces hemos perdido la esencia. Congregarse nos enseña a recibir, pero también a dar. Cuando participamos de una comunidad de fe, aprendemos a servir. No se trata solo de sentarse a escuchar, sino de involucrarse, de ser parte activa del cuerpo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y congregarse nos da esa oportunidad: servir en amor, orar por otros, escuchar al que sufre, acompañar al que está solo. Tal vez en tu congregación haya alguien que atraviesa una enfermedad, una pérdida, una crisis. Congregarse te permite ser ese instrumento que Dios usa para llevar consuelo. A veces una palabra, una mirada o una oración bastan para recordarle a alguien que no está solo. Esa es la fuerza de la comunión, el amor que se manifiesta en lo cotidiano. Congregarse también es un acto de disciplina espiritual. Hay días en los que no tenemos ánimo, en los que preferimos quedarnos en casa, pero es en esos momentos donde la obediencia pesa más que la emoción. Cada vez que decides ir, aunque no tengas ganas, estás diciéndole a Dios: te amo más que mi comodidad. Y Él honra esa decisión. Muchas veces las reuniones que comienzan con cansancio terminan con lágrimas de restauración, porque el Espíritu Santo siempre responde a la fidelidad. La congregación también nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos difíciles. En soledad, las dudas se amplifican. En comunidad, las dudas se disipan con la fe compartida. Cuando escuchas cómo otros superaron pruebas, cuando ves testimonios de transformación, tu esperanza renace. La fe de uno alimenta la fe del otro. Esa es la belleza de caminar juntos. Además, congregarse fortalece nuestra relación con Dios, no porque Él necesite un lugar físico para manifestarse, sino porque nuestro corazón se dispone de una forma distinta cuando nos reunimos. Hay algo especial en la adoración colectiva. Cuando cientos de voces se elevan juntas, el cielo parece acercarse a la tierra. En esos momentos, el alma se quiebra y el corazón se rinde. La presencia de Dios desciende con poder, y lo que era una reunión se convierte en encuentro. Pero la comunión también se vive fuera de los muros de la iglesia. Es orar juntos en casa, compartir la palabra con amigos, visitar a los necesitados, levantar al caído. Congregarse es extender la iglesia más allá del templo, porque la iglesia no son las paredes, somos nosotros. Donde hay amor, oración y fe compartida, allí está Cristo en medio. Vivir congregados implica tener un corazón enseñable. En comunidad aprendemos a recibir corrección, a ser humildes, a valorar las diferencias. No todos piensan igual, no todos adoran igual, pero todos amamos al mismo Dios. Y es en esa diversidad donde se manifiesta la plenitud del reino. La comunión no borra las diferencias, las armoniza.
Congregarse también protege nuestra fe. En una época donde las distracciones son constantes, donde el mundo ofrece mil caminos, la comunidad de fe nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Es como un faro en medio de la tormenta. Nos orienta cuando perdemos el rumbo, nos sostiene cuando flaqueamos. Una fe desconectada del cuerpo tarde o temprano se debilita, pero una fe alimentada en comunidad crece y se multiplica. Quizá hayas pasado por experiencias difíciles dentro de alguna congregación. Tal vez te sentiste juzgado o incomprendido. Es doloroso y Dios lo sabe, pero congregarse no significa idealizar a las personas, sino aprender a amarlas a pesar de sus imperfecciones. Así como Cristo nos amó con nuestras fallas, así también somos llamados a amar. Y cuando eliges perdonar y permanecer, creces espiritualmente. Piensa en el cuerpo humano. Si una mano se hiere, el resto del cuerpo trabaja para sanarla. La sangre fluye, las células se regeneran, el sistema entero colabora. Así debe ser la iglesia. Cuando un miembro sufre, todos lo sienten. Cuando uno se levanta, todos se alegran. Congregarse es eso, sentir con los demás, caminar con ellos, sanar juntos. La práctica diaria de congregarse también nos enseña a vivir en gratitud. Al ver cómo otros sirven, al escuchar cómo Dios responde oraciones, nuestro corazón se llena de esperanza. Descubrimos que no estamos solos en nuestras luchas. Hay otros creyentes enfrentando batallas similares y ver su fe nos impulsa a continuar. Por eso, cada servicio, cada reunión es una oportunidad para crecer, para renovar nuestra mente, para avivar el fuego interior. Congregarse es como respirar. Sin ese aire espiritual, la vida cristiana se marchita. Pero cuando nos reunimos en su nombre, ese aliento de vida nos renueva y nos llena de propósito. En esta etapa práctica de nuestra fe, entendemos que congregarse no es solo un deber, sino una fuente de gozo. Es una oportunidad para experimentar el amor de Dios de manera tangible, a través de su pueblo. Porque cuando nos amamos, servimos y caminamos juntos, Cristo se hace visible en nosotros. Y así, en la próxima parte, entraremos en el corazón mismo del mensaje, los ejemplos bíblicos que nos muestran cómo Dios siempre ha bendecido la unidad, la reunión y la comunión entre su pueblo. Porque cada vez que los hijos de Dios se congregan, el cielo responde. Parte 4. Ejemplos bíblicos del poder de congregarse. A lo largo de toda la Escritura, encontramos incontables ejemplos que revelan cómo Dios se ha manifestado cuando su pueblo se reúne en fe, en adoración y en propósito. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los días de la Iglesia primitiva, el poder de congregarse ha sido una constante evidencia de la presencia divina. Cada reunión, cada encuentro, cada momento en que el pueblo se une, se convierte en una oportunidad para que lo sobrenatural ocurra. Pensemos primero en el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí. Aquel día no fue un encuentro cualquiera. Dios mismo ordenó a Moisés que convocara al pueblo, que los purificara y los preparara para recibir su palabra. Cuando el pueblo se congregó, el monte tembló, el fuego descendió, el sonido del cielo resonó y la voz de Dios se hizo oír entre todos. Allí entendieron que congregarse no era un acto simbólico, sino una cita con la presencia divina. En la unión, la gloria se manifestó. Ningún israelita que permaneció en su tienda pudo experimentar lo que sucedió en aquel monte. Solo quienes respondieron al llamado pudieron ver la gloria de Dios. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la dedicación del templo construido por Salomón. Después de años de trabajo, el día llegó. El rey convocó a todo el pueblo. Miles de voces cantaban, miles de corazones oraban, y el sonido de la adoración subía al cielo. Y entonces, la gloria del Señor llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Dios respondió al clamor del pueblo unido. No fue la grandeza del edificio, ni la riqueza de los ornamentos, fue la unidad, la comunión y el propósito del corazón lo que atrajo la presencia de Dios. Ese día quedó sellada una verdad eterna. Donde el pueblo se congrega con un corazón sincero, la presencia de Dios se manifiesta con poder. Viajemos ahora al libro de Josué. Antes de conquistar Jericó, Dios dio instrucciones claras. El pueblo debía marchar juntos alrededor de la ciudad durante 7 días. No uno solo, no un grupo pequeño, sino toda la congregación. Era un acto de obediencia colectiva. Durante 6 días caminaron en silencio, y el 7º día, cuando el sonido de las trompetas resonó y el pueblo gritó al unísono, las murallas cayeron. Aquella victoria no fue el resultado de una estrategia militar, sino de una fe compartida. La fuerza de su obediencia como comunidad desató el milagro. Si uno de ellos hubiera decidido quedarse atrás, habría perdido la oportunidad de ver el poder de Dios derribar lo imposible. Avancemos hasta el libro de Esdras. Después del exilio, el pueblo de Israel regresó a su tierra.
Estaban cansados, dispersos con sus corazones quebrantados, pero algo sucedió cuando se reunieron todos en la plaza, desde el amanecer hasta el mediodía, para escuchar la lectura del libro de la ley. La palabra fue proclamada, y el pueblo lloró, se arrepintió y renovó su pacto con Dios. Congregarse restauró su identidad espiritual. Allí no hubo milagros visibles, ni fuego descendiendo del cielo, pero hubo un milagro interno, el avivamiento de los corazones, y eso solo ocurrió porque decidieron congregarse. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, al día más extraordinario en la historia de la Iglesia, el día de Pentecostés. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, con un mismo propósito, esperando la promesa del Espíritu Santo. No sabían cuándo ni cómo vendría, pero permanecieron juntos, orando y perseverando. Y de repente, como un viento recio, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. La ciudad entera fue testigo del poder de Dios manifestado en aquella congregación. Pentecostés no ocurrió mientras estaban dispersos, sino cuando estaban reunidos. Es en la unión donde el cielo se abre. Otro momento clave fue cuando Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio. Mientras él estaba en prisión, la iglesia se reunió para orar por él. No fue una oración individual, sino una intercesión colectiva. Y en la noche, un ángel del Señor se presentó, rompió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel. Cuando Pedro llegó al lugar donde estaban orando por él, el pueblo no podía creer lo que veía. La oración congregada había movido el cielo. Ese es el poder de una iglesia unida. Sus oraciones cambian destinos. También recordemos cuando Jesús alimentó a los 5,000. Antes del milagro, el texto nos dice que el pueblo se había reunido para escucharlo. Aquella multitud, cansada y hambrienta, no se dispersó, permaneció unida. Y fue en medio de esa congregación donde Jesús multiplicó los panes y los peces. A veces pensamos que los milagros ocurren en momentos aislados, pero la Biblia nos enseña que Dios obra poderosamente en medio de su pueblo reunido. Allí donde hay fe colectiva, el milagro se multiplica. Incluso en los momentos de mayor adversidad, los creyentes entendieron que la respuesta estaba en congregarse. En el libro de Hechos, cuando la persecución comenzó, la iglesia no huyó hacia la soledad. Se reunieron para orar, para fortalecerse, para compartir lo poco que tenían. Y dice el texto que el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Congregarse fue su refugio, su fuerza y su esperanza. Podemos ver un patrón claro en todas estas historias. Dios se mueve cuando su pueblo se une, no porque necesite multitudes, sino porque ama los corazones que se reúnen en su nombre. La unidad abre el cielo, la comunión atrae su presencia, y la congregación manifiesta su poder. En soledad el creyente puede orar, en comunidad el creyente puede transformar. Cada historia bíblica nos muestra que congregarse no solo es un acto de obediencia, sino un canal por el cual fluye la bendición. Es el escenario donde Dios revela su gloria y renueva el propósito de su pueblo. Y lo más maravilloso es que ese mismo poder sigue disponible hoy. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo aún se mueve con poder. Las cadenas se rompen, los enfermos sanan, los corazones se restauran, las vidas cambian. Congregarse no es mirar hacia atrás, sino continuar lo que comenzó en Pentecostés, el movimiento vivo de un pueblo guiado por el Espíritu. Esa misma llama que descendió sobre los discípulos es la que se enciende cada vez que una congregación se reúne con un corazón dispuesto. Por eso congregarse no es solo recordar la historia bíblica, es vivirla nuevamente. Cada reunión es una nueva oportunidad para que el Espíritu Santo haga algo eterno. Y ahora, al pasar a la siguiente parte, entraremos en el terreno de lo personal. Veremos cómo el poder de congregarse no solo transforma comunidades, sino también vidas individuales. Te contaré historias simbólicas que reflejan el alma humana y cómo Dios actúa cuando decidimos no caminar solos. Porque detrás de cada testimonio hay un eco de la voz divina diciendo, «Donde mi pueblo se une, allí estoy yo». Parte 4. Ejemplos bíblicos del poder de congregarse. A lo largo de toda la Escritura, encontramos incontables ejemplos que revelan cómo Dios se ha manifestado cuando su pueblo se reúne en fe, en adoración y en propósito. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los días de la Iglesia primitiva, el poder de congregarse ha sido una constante evidencia de la presencia divina. Cada reunión, cada encuentro, cada momento en que el pueblo se une, se convierte en una oportunidad para que lo sobrenatural ocurra. Pensemos primero en el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí. Aquel día no fue un encuentro cualquiera. Dios mismo ordenó a Moisés que convocara al pueblo,
que los purificara y los preparara para recibir su palabra. Cuando el pueblo se congregó, el monte tembló, el fuego descendió, el sonido del cielo resonó y la voz de Dios se hizo oír entre todos. Allí entendieron que congregarse no era un acto simbólico, sino una cita con la presencia divina. En la unión, la gloria se manifestó. Ningún israelita que permaneció en su tienda pudo experimentar lo que sucedió en aquel monte. Solo quienes respondieron al llamado pudieron ver la gloria de Dios. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la dedicación del templo construido por Salomón. Después de años de trabajo, el día llegó. El rey convocó a todo el pueblo. Miles de voces cantaban, miles de corazones oraban, y el sonido de la adoración subía al cielo. Y entonces, la gloria del Señor llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Dios respondió al clamor del pueblo unido. No fue la grandeza del edificio, ni la riqueza de los ornamentos, fue la unidad, la comunión y el propósito del corazón lo que atrajo la presencia de Dios. Ese día quedó sellada una verdad eterna. Donde el pueblo se congrega con un corazón sincero, la presencia de Dios se manifiesta con poder. Viajemos ahora al libro de Josué. Antes de conquistar Jericó, Dios dio instrucciones claras. El pueblo debía marchar juntos alrededor de la ciudad durante 7 días. No uno solo, no un grupo pequeño, sino toda la congregación. Era un acto de obediencia colectiva. Durante 6 días caminaron en silencio, y el 7º día, cuando el sonido de las trompetas resonó y el pueblo gritó al unísono, las murallas cayeron. Aquella victoria no fue el resultado de una estrategia militar, sino de una fe compartida. La fuerza de su obediencia como comunidad desató el milagro. Si uno de ellos hubiera decidido quedarse atrás, habría perdido la oportunidad de ver el poder de Dios derribar lo imposible. Avancemos hasta el libro de Esdras. Después del exilio, el pueblo de Israel regresó a su tierra. Estaban cansados, dispersos con sus corazones quebrantados, pero algo sucedió cuando se reunieron todos en la plaza, desde el amanecer hasta el mediodía, para escuchar la lectura del libro de la ley. La palabra fue proclamada, y el pueblo lloró, se arrepintió y renovó su pacto con Dios. Congregarse restauró su identidad espiritual. Allí no hubo milagros visibles, ni fuego descendiendo del cielo, pero hubo un milagro interno, el avivamiento de los corazones, y eso solo ocurrió porque decidieron congregarse. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, al día más extraordinario en la historia de la Iglesia, el día de Pentecostés. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, con un mismo propósito, esperando la promesa del Espíritu Santo. No sabían cuándo ni cómo vendría, pero permanecieron juntos, orando y perseverando. Y de repente, como un viento recio, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. La ciudad entera fue testigo del poder de Dios manifestado en aquella congregación. Pentecostés no ocurrió mientras estaban dispersos, sino cuando estaban reunidos. Es en la unión donde el cielo se abre. Otro momento clave fue cuando Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio. Mientras él estaba en prisión, la iglesia se reunió para orar por él. No fue una oración individual, sino una intercesión colectiva. Y en la noche, un ángel del Señor se presentó, rompió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel. Cuando Pedro llegó al lugar donde estaban orando por él, el pueblo no podía creer lo que veía. La oración congregada había movido el cielo. Ese es el poder de una iglesia unida. Sus oraciones cambian destinos. También recordemos cuando Jesús alimentó a los 5,000. Antes del milagro, el texto nos dice que el pueblo se había reunido para escucharlo. Aquella multitud, cansada y hambrienta, no se dispersó, permaneció unida. Y fue en medio de esa congregación donde Jesús multiplicó los panes y los peces. A veces pensamos que los milagros ocurren en momentos aislados, pero la Biblia nos enseña que Dios obra poderosamente en medio de su pueblo reunido. Allí donde hay fe colectiva, el milagro se multiplica. Incluso en los momentos de mayor adversidad, los creyentes entendieron que la respuesta estaba en congregarse. En el libro de Hechos, cuando la persecución comenzó, la iglesia no huyó hacia la soledad. Se reunieron para orar, para fortalecerse, para compartir lo poco que tenían. Y dice el texto que el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Congregarse fue su refugio, su fuerza y su esperanza. Podemos ver un patrón claro en todas estas historias. Dios se mueve cuando su pueblo se une, no porque necesite multitudes, sino porque ama los corazones que se reúnen en su nombre. La unidad abre el cielo, la comunión atrae su presencia y la congregación manifiesta su poder. En soledad el creyente puede orar,
en comunidad el creyente puede transformar. Cada historia bíblica nos muestra que congregarse no solo es un acto de obediencia, sino un canal por el cual fluye la bendición. Es el escenario donde Dios revela su gloria y renueva el propósito de su pueblo. Y lo más maravilloso es que ese mismo poder sigue disponible hoy. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo aún se mueve con poder. Las cadenas se rompen, los enfermos sanan, los corazones se restauran, las vidas cambian. Congregarse no es mirar hacia atrás, sino continuar lo que comenzó en Pentecostés, el movimiento vivo de un pueblo guiado por el Espíritu. Esa misma llama que descendió sobre los discípulos es la que se enciende cada vez que una congregación se reúne con un corazón dispuesto. Por eso congregarse no es solo recordar la historia bíblica, es vivirla nuevamente. Cada reunión es una nueva oportunidad para que el Espíritu Santo haga algo eterno. Y ahora, al pasar a la siguiente parte, entraremos en el terreno de lo personal. Veremos cómo el poder de congregarse no solo transforma comunidades, sino también vidas individuales. Te contaré historias simbólicas que reflejan el alma humana y cómo Dios actúa cuando decidimos no caminar solos. Porque detrás de cada testimonio hay un eco de la voz divina diciendo, «Donde mi pueblo se une, allí estoy yo». Parte 5. Testimonios simbólicos. Cuando la comunión sana el alma, imagina por un momento a Samuel. Era un hombre que amaba a Dios, pero se había alejado de la congregación. Decía que oraba en casa, que no necesitaba de nadie más. Había sido herido por palabras, decepcionado por personas, y su corazón se cerró poco a poco. Los años pasaron, y aunque decía seguir orando, su fuego interior se apagaba. Un día, mientras caminaba por la ciudad, escuchó el canto de una iglesia cercana. Algo en su interior se estremeció. Era como si una voz le dijera, «Vuelve a casa». Samuel dudó, pero entró. La reunión ya había comenzado. Había gente orando, otros cantando y algunos llorando. Nadie lo conocía, pero alguien lo abrazó y le dijo, «Qué alegría verte aquí». En ese momento Samuel sintió que el peso de años de soledad se desvanecía. Comprendió que el amor de Dios se expresa en la comunión y que había estado intentando vivir una fe incompleta. Aquel día su espíritu volvió a encenderse. No fue un sermón lo que lo cambió, ni una doctrina, sino el calor humano que nació de corazones llenos de Cristo. Congregarse le devolvió la vida. Esa es la historia de muchos, personas que un día se alejaron pensando que bastaba con creer en silencio, pero descubrieron que la fe se marchita sin comunión, porque el fuego del Espíritu fue diseñado para compartirse. Ahora piensa en Ana. Perdió a su esposo y a su hijo en un corto tiempo. Su corazón estaba quebrado, y aunque seguía amando a Dios, el dolor la consumía. Durante meses no quiso asistir a la iglesia. Decía que no soportaba ver a familias completas, que su herida no le permitía cantar. Pero una amiga insistió, la visitó, la escuchó y la invitó una vez más. Ana aceptó. Aquella mañana, mientras la congregación cantaba, sintió algo distinto. No estaba sola en su dolor. A su alrededor había personas que también habían sufrido, pero que aún levantaban sus manos. Entre lágrimas, Ana comprendió que la congregación no era un lugar para esconder el dolor, sino para sanarlo. En la comunión encontró consuelo, y en la alabanza esperanza. Ese día no desapareció su tristeza, pero nació una nueva fuerza, la fe compartida. O piensa en una historia más simbólica, la de un pequeño grupo de creyentes en un pueblo donde casi nadie asistía a la iglesia. Había pobreza, enfermedad, desesperanza, pero cada semana se reunían en una casa humilde a orar. A veces eran 5, a veces solo 2. Sin embargo, nunca dejaron de congregarse. Con el tiempo, otros empezaron a llegar, no por curiosidad, sino porque veían algo diferente en ellos: paz, unidad, alegría. Ese pequeño grupo creció y el pueblo comenzó a cambiar. Donde antes había desesperanza, ahora había fe. Dios transformó toda una comunidad a través de la fidelidad de unos pocos que entendieron el poder de congregarse. La comunión tiene el poder de sanar el alma, de restaurar la fe y de renovar la esperanza. A veces, una simple conversación después de un servicio, una oración en grupo o una palabra de aliento puede ser el milagro que alguien necesitaba. Congregarse crea espacio para esos milagros invisibles, los que no llenan titulares, pero que cambian destinos. No hay soledad más peligrosa que la espiritual. Es esa voz que dice, nadie me entiende, nadie me necesita, nadie me busca. Pero la verdad es que la iglesia sí te necesita. Cada miembro tiene un propósito, cada don tiene su lugar. Cuando no te congregas, el cuerpo entero lo siente. Tal vez nadie lo diga, pero falta tu voz, tu oración, tu fe, tu historia.
Congregarse no solo te bendice a ti, bendice a todos los que te rodean. He conocido a personas que llegaron por primera vez a una reunión y en medio de la adoración sintieron algo que no podían explicar. Lloraron sin saber por qué. No era tristeza, era alivio, era el alma reconociendo su hogar. La comunión toca el corazón más allá de las palabras. Jesús sabía esto muy bien. Por eso, cuando enviaba a sus discípulos, nunca los mandaba solos, siempre de dos en dos. Sabía que en la unión hay protección, fortaleza y poder. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno se desanima, el otro lo alienta. Así también, congregarse es caminar acompañado, sabiendo que no estás solo en tu fe. Otro testimonio simbólico nos muestra una congregación en tiempos difíciles. Persecución, escasez, amenazas. Pero cada noche se reunían en secreto para orar. No tenían instrumentos ni luces, solo voces y fe. En medio de la oscuridad, sus cantos se elevaban y sus corazones se fortalecían. Un día, uno de ellos dijo: «Si nos descubren, moriremos». Pero otro respondió: «Si dejamos de congregarnos, moriremos por dentro». Esa frase resume el poder de la comunión. La vida espiritual florece cuando el pueblo se une. Quizá tú también tengas una historia similar. Tal vez te has sentido apartado, herido o cansado. Pero hay un lugar donde tu fe puede volver a respirar. Ese lugar no siempre tiene paredes, ni necesita multitudes. Es donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, donde su presencia se hace real. Congregarse no significa que todo será fácil, pero sí que nunca más tendrás que luchar solo. Dios se mueve en la comunión porque allí se refleja su naturaleza. Él mismo es comunión eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando su pueblo se une, esa misma esencia divina se manifiesta. Recuerda a Samuel, a Ana, a aquel pequeño grupo en el pueblo. Todos fueron restaurados cuando se unieron. Así también, cuando tú te congregas, el cielo se acerca y Dios hace nuevas todas las cosas. En la siguiente parte hablaremos de cómo vivir esta verdad cada día, porque congregarse no se limita al domingo o a un lugar. Es un estilo de vida que mantiene la fe encendida y el corazón conectado con el propósito eterno de Dios. Parte 6. Consejos espirituales para vivir la comunión cada día. Congregarse no es solo una acción dominical, es un ritmo de vida. Es la decisión diaria de mantener el corazón abierto hacia Dios y hacia los demás. Muchos piensan que basta con asistir a la iglesia una vez por semana, pero la comunión verdadera se construye día a día, en lo pequeño, en lo cotidiano. Por eso, quiero compartir contigo algunos consejos espirituales que te ayudarán a vivir en comunión constante, más allá de las paredes del templo. El primer consejo es: mantén tu corazón disponible. No puedes vivir la comunión si llevas dentro resentimiento, orgullo o indiferencia. La comunión comienza con la humildad. Jesús dijo que si tienes algo contra tu hermano, antes de ofrecer tu ofrenda, reconcíliate. El poder de congregarse se debilita cuando hay división. Un corazón dispuesto a amar y perdonar es el mejor terreno para que florezca la unidad. Si en algún momento alguien te lastimó dentro de la congregación, no permitas que esa herida te robe el privilegio de la comunión. Recuerda, la iglesia está llena de seres humanos imperfectos, pero guiados por un Dios perfecto. No busques una iglesia sin defectos, busca una comunidad que ame genuinamente a Cristo y esté dispuesta a crecer junto a ti. El segundo consejo es: participa activamente. Congregarse no es solo escuchar, sino involucrarse. Cuando sirves, tu fe crece. Cuando te comprometes, tu alma se fortalece. Puede ser en el ministerio de oración, en la música, en la enseñanza, en la ayuda social. No importa el lugar, importa el corazón con el que sirves. Jesús lavó los pies de sus discípulos para enseñar que en su reino la grandeza se mide por la capacidad de servir. Congregarse te da la oportunidad de poner tus dones al servicio de otros. No te prives de esa bendición. El tercer consejo es: ora por tu congregación. Cada iglesia enfrenta batallas visibles e invisibles. Los pastores, los líderes, los voluntarios, todos necesitan oración. Cuando oras por tu comunidad de fe, estás construyendo un muro espiritual a su alrededor. La oración colectiva es una de las fuerzas más poderosas del reino. Recuerda lo que ocurrió cuando la iglesia oró por Pedro en prisión. Las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. Tal vez hay puertas en tu vida que se abrirán cuando aprendas a orar no solo por ti, sino por tu congregación. El cuarto consejo es: mantén la comunión fuera del templo. No limites tu fe al domingo. Llama a un hermano durante la semana, visita a alguien que está enfermo, comparte un versículo con un amigo. La iglesia no es un evento, es una familia. Jesús no solo enseñaba en las sinagogas, también caminaba con sus discípulos,
comía con ellos, los escuchaba. La comunión verdadera se construye en los momentos simples. Una llamada, una visita, una oración breve pueden sostener a alguien que está a punto de rendirse. El quinto consejo es: sé un puente, no un muro. A veces las diferencias, las opiniones o los estilos pueden dividirnos, pero el amor de Cristo nos llama a ser pacificadores. Ser parte de una congregación significa aprender a convivir con quienes piensan distinto, con quienes están en otro nivel espiritual, con quienes necesitan más paciencia. El apóstol Pablo dijo: soportaos unos a otros en amor. Eso significa que la comunión no es perfecta, pero sí perseverante. Congregarse implica aceptar al otro como Dios lo aceptó a ti, con misericordia. El sexto consejo es: mantén el fuego encendido. La comunión sin oración se enfría. La comunión sin adoración se vuelve rutina. Busca a Dios cada día, no solo en la iglesia, sino también en casa. Cuando tú te alimentas espiritualmente, fortaleces a tu congregación. Cuando lees la palabra, cuando oras, cuando adoras en lo secreto, llevas ese fuego contigo al templo y lo compartes con otros. Cada creyente que llega encendido aviva a los demás. Así, una comunidad se convierte en un fuego imparable que ilumina a todos a su alrededor. El séptimo consejo es: aprende a recibir y a dar corrección. En la comunión verdadera hay espacio para el crecimiento. A veces Dios usa a alguien para confrontarte, para mostrarte algo que necesitas cambiar. No lo tomes como ofensa, sino como oportunidad de madurez. Y si ves a alguien caer, no lo señales, levántalo. Congregarse es acompañar, no juzgar. Es ser luz, no sombra. Recuerda que Jesús no vino a condenar, sino a restaurar. Cada acto de misericordia dentro de la congregación construye un testimonio de amor que el mundo no puede ignorar. El octavo consejo es: sé constante. La constancia revela compromiso. Hay bendiciones que solo llegan a los que perseveran. Muchos se pierden de grandes obras de Dios porque abandonan justo antes del milagro. No dejes de congregarte por cansancio o desánimo. A veces, el milagro que esperas ocurre en esa reunión a la que casi no vas. Dios honra la fidelidad, y en cada encuentro hay una nueva palabra, una nueva respuesta, una nueva oportunidad. Y finalmente, vive la comunión con gratitud. Cada vez que te congregas, da gracias. Gracias por la oportunidad de estar vivo, por tener una familia espiritual, por poder alzar la voz sin temor. Hay lugares en el mundo donde congregarse es un riesgo de vida. Valora el privilegio que tienes. La gratitud transforma la forma en que ves la iglesia. Ya no la verás como un compromiso, sino como un regalo. Vivir en comunión no es una carga, es una bendición. Congregarse es abrir el alma para dejar que Dios obre a través de otros. Cuando entiendes eso, cada reunión se convierte en un altar, cada conversación en una oración, cada abrazo en una expresión del amor divino. Así, día tras día la comunión se vuelve tu estilo de vida, y tu corazón se mantiene firme en el propósito. Porque el reino de Dios no se edifica en solitario, se construye hombro a hombro, corazón con corazón. En la próxima parte hablaremos de algo aún más profundo: cómo congregarse nos une como familia espiritual, y cómo esa unidad revela al mundo quién es Cristo. Porque cuando la iglesia vive en amor, la gloria de Dios se refleja sobre toda la tierra. Parte 7. La unidad que nos hace familia espiritual. La verdadera comunión no se limita a compartir un mismo templo o cantar las mismas canciones. La comunión genuina crea familia. Congregarse no solo nos conecta con Dios, sino que nos une entre nosotros bajo un lazo espiritual que trasciende la sangre, el tiempo y la distancia. Cuando te congregas, te conviertes en parte de algo más grande, el cuerpo vivo de Cristo. Desde el principio, Dios soñó con una familia espiritual, no una organización, sino un pueblo unido por la fe. En el libro de Efesios, Pablo dice que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esas palabras encierran una verdad profunda. La iglesia no es un grupo de personas reunidas por costumbre, es una familia reunida por propósito. Y como toda familia, la iglesia vive momentos de gozo y momentos de prueba. Hay días de celebración y días de lágrimas, días donde todo fluye y días donde cuesta permanecer. Pero lo que mantiene unida a una familia no es la perfección, sino el amor. Congregarse nos enseña a amar con paciencia, a perdonar con gracia y a permanecer incluso cuando no es fácil. Imagina por un momento el rostro de cada persona en tu congregación. Algunos sonríen, otros luchan en silencio, otros esperan un milagro. Cada uno carga una historia distinta, pero todos tienen el mismo Salvador. Congregarse nos recuerda que ninguno de nosotros camina solo.
Somos parte de una misma herencia espiritual, hijos e hijas de un mismo Padre. Cuando entendemos eso, algo cambia. Dejamos de mirar a los demás como extraños y comenzamos a verlos como hermanos. La comunión se convierte en una experiencia de familia donde el amor de Dios circula como sangre viva. En esa familia hay lugar para todos, para el fuerte y el débil, para el nuevo creyente y el maduro, para el que canta y para el que ora en silencio. Cada uno tiene valor, cada uno pertenece. El enemigo lo sabe, y por eso intenta dividir. Sabe que una iglesia fragmentada pierde fuerza, que un corazón herido se aísla. Por eso, mantener la unidad no es solo una meta, es una batalla espiritual. La Biblia dice que debemos procurar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Procurar significa trabajar, cuidar, esforzarse. La unidad no sucede sola, se construye con amor, paciencia y perdón. Congregarse nos enseña a soportar, a escuchar, a comprender. Cuando un miembro cae, la familia espiritual no lo abandona, lo levanta. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Esa es la esencia de la comunión. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. En una cultura que promueve el individualismo, congregarse es un acto de resistencia espiritual. Es decirle al mundo, no estoy solo, soy parte de una familia que vive en amor. Mira cómo Jesús enseñó este principio. Cuando sus discípulos discutían quién era el mayor, Él tomó una toalla, se inclinó y les lavó los pies. En ese gesto les mostró que la grandeza se encuentra en el servicio y que en su reino nadie está por encima de otro. Congregarse es eso, servir y ser servido sin orgullo ni superioridad. Es entender que todos dependemos unos de otros. En la iglesia primitiva, esa unidad era tangible. Compartían sus bienes, oraban juntos y se cuidaban mutuamente. Y dice la Escritura que tenían favor con todo el pueblo, porque la luz de su comunión iluminaba el mundo. Cuando una congregación vive unida, el amor se vuelve visible y el mundo ve a Cristo reflejado en esa armonía. La unidad también nos fortalece ante la adversidad. Hay tormentas que solo se pueden resistir cuando estamos juntos. Como un árbol que resiste el viento gracias a las raíces entrelazadas, así la iglesia permanece firme cuando sus raíces están unidas en la fe. Congregarse nos entrelaza espiritualmente, nos ancla en la esperanza y nos recuerda que no importa cuán fuerte sople el viento, si permanecemos juntos, no caeremos. Pablo, en su carta a los Corintios, comparó la iglesia con un cuerpo humano. Dijo que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Cada parte es necesaria. Si una sufre, todas sufren con ella. Si una se honra, todas se gozan. Esa imagen revela el corazón de Dios para su pueblo. Congregarse nos enseña dependencia mutua, colaboración y sobre todo amor incondicional. Ser parte de una congregación es un privilegio espiritual. Allí encontramos mentores que nos guían, hermanos que nos acompañan y discípulos a quienes podemos ayudar. En ese intercambio constante, nuestra fe se fortalece y nuestra vida adquiere propósito. La familia espiritual nos da identidad. Nos recuerda que somos el pueblo de Dios, escogido para brillar en medio de la oscuridad. Pero la unidad no significa uniformidad. En la familia de Dios hay diversidad de dones, talentos, formas de adorar y pensar. Esa diversidad no es una amenaza, es un reflejo del Creador. Congregarse nos enseña a valorar las diferencias, porque juntas forman la plenitud del cuerpo de Cristo. Así como un coro necesita muchas voces para crear armonía, la iglesia necesita muchas almas para reflejar la gloria de Dios. Cuando una congregación camina en unidad, el Espíritu Santo se mueve libremente. No hay espacio para el ego, para la competencia, para el orgullo. Solo hay un corazón común, exaltar el nombre de Cristo. Y cuando esa unidad se manifiesta, el poder de Dios se hace visible. Las familias se restauran, los enfermos sanan, los corazones endurecidos se abren, porque donde hay amor, hay presencia, y donde hay presencia, hay transformación. Cada vez que te congregas estás diciendo, soy parte de la familia de Dios. No estás solo, no eres un visitante, no eres un extraño, eres parte de un pueblo eterno que trasciende fronteras y generaciones. Tu fe se entrelaza con la de millones de creyentes alrededor del mundo que adoran al mismo Señor. Esa es la grandeza de la comunión. Une lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo celestial. Congregarse nos recuerda que el cielo no será una experiencia solitaria. La eternidad será una comunión perfecta. Por eso, cada vez que nos reunimos aquí, estamos ensayando para el cielo. Cada canto, cada oración, cada palabra compartida es un anticipo de la adoración eterna donde todos los pueblos y lenguas estarán unidos en alabanza al Cordero. En esta vida, congregarse nos mantiene unidos. En la eternidad,
esa unidad será perfecta. Por eso, vale la pena cuidar, fortalecer y valorar la comunión, porque cuando la iglesia camina como familia, el reino de Dios se hace visible en la tierra. Y así llegamos al cierre de este mensaje. En la siguiente parte hablaremos del propósito eterno de congregarse, cómo este acto de amor y obediencia no solo transforma nuestra vida presente, sino que nos prepara para el encuentro final con nuestro Salvador, porque congregarse no termina aquí, continúa en la eternidad. Parte 8. Cierre poderoso, la comunión que trasciende el tiempo. Congregarse no es solo una práctica terrenal, es un reflejo de la eternidad. Todo lo que hemos vivido en la comunión con los hermanos, todo lo que hemos aprendido, compartido y llorado juntos, es una preparación para lo que viene después de esta vida, la comunión perfecta con Dios. Congregarse es ensayar para el cielo, es vivir aquí un fragmento de lo que viviremos por siempre junto a Él. Desde el principio Dios soñó con habitar entre su pueblo. En el libro del Apocalipsis se revela ese deseo cumplido. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. En ese día no habrá más templos ni reuniones separadas, porque toda la creación será una congregación eterna. Allí no habrá dolor, ni divisiones ni distancias. Estaremos todos reunidos en la presencia del Cordero, y el amor de Dios será el centro de todo. Pero mientras esperamos ese día, tenemos una misión: ser reflejo de esa comunión aquí en la tierra. Congregarse hoy es una declaración de fe. Decimos al mundo que seguimos creyendo, que seguimos esperando, que seguimos caminando juntos. Cada vez que te unes a tu congregación, estás testificando que el reino de Dios sigue avanzando. A veces, congregarse no será fácil. Habrá días de cansancio, días de lucha, días en los que parecerá que no vale la pena. Pero justo en esos días, cuando decides ir, cuando te levantas y dices voy a adorar, estás honrando a Dios con una fe madura. Porque congregarse no siempre se siente, pero siempre se construye. Cada paso hacia la casa del Señor es una semilla plantada en la eternidad. Recuerda las palabras del salmista: me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No era una rutina, era una celebración. Congregarse era motivo de gozo, no de obligación. Cuando esa alegría regresa a tu corazón, la comunión se convierte en una fiesta del alma. No importa cuántos sean, ni cuán grande sea el lugar. Cuando hay corazones rendidos, Dios está presente. La iglesia no es perfecta, pero es el lugar donde Dios perfecciona a su pueblo. Congregarse nos moldea, nos pule, nos enseña. En la comunidad aprendemos a depender, a amar, a perdonar, a servir. Cada encuentro nos transforma un poco más a la imagen de Cristo. Y aunque no lo notemos, cada reunión deja una marca eterna en el alma. Tal vez tú que escuchas estas palabras has estado alejado. Tal vez te decepcionaste, te sentiste herido o simplemente te acostumbraste a vivir tu fe en silencio. Hoy Dios te está llamando a volver, no para cumplir una costumbre, sino para restaurar tu comunión. Él quiere que vuelvas a sentir el calor de su pueblo, la fuerza de la oración colectiva, la alegría del canto compartido. No naciste para caminar solo. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, no volvió a una casa vacía, volvió a una familia que lo abrazó. Así es la iglesia. Puede que te hayas ido, pero siempre habrá un lugar para ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, el Padre sigue esperándote con los brazos abiertos. Congregarse es regresar al hogar espiritual, al lugar donde tu alma pertenece. Y cuando vuelvas descubrirás algo maravilloso, que el fuego de la comunión no se apagó, solo te esperaba. Porque el Espíritu Santo nunca deja de obrar entre los suyos. Él sigue uniendo corazones, sigue sanando heridas, sigue renovando fuerzas. Congregarse es permitirle al Espíritu moverse en tu vida una vez más. En un mundo que promueve la desconexión, la iglesia es un refugio de unidad. Congregarse es un acto contracultural, es declarar que creemos en la comunidad, en el amor, en la fe compartida. Es recordar que somos parte de una historia más grande que nosotros mismos, la historia de un Dios que reunió a su pueblo con lazos de amor eterno. Y cuando la vida termine, cuando se cierren los ojos por última vez, despertaremos en la mayor congregación de todas. Millones de voces, un solo canto, un solo nombre, Jesús. Allí no habrá templos ni predicadores, solo la presencia de Dios llenando todo con su gloria. Esa es la meta final de cada creyente, la comunión perfecta con aquel que nos redimió. Así que, mientras vivas, no camines solo, busca la comunión, ama a tu iglesia, ora por tus hermanos, sirve con alegría. Y cada vez que te congregues, recuerda que estás tocando un pedazo del cielo. La iglesia no es un edificio, es un hogar, no es un grupo, es una familia, no es una costumbre, es un llamado divino.
Congregarse es un acto de amor, de fe y de esperanza. Es mirar a los ojos de tus hermanos y ver a Cristo reflejado en ellos. Es levantar las manos junto a otros sabiendo que todos necesitan la misma gracia. Es cantar con el corazón sabiendo que esa canción no se apaga cuando termina el servicio, sino que continúa en la eternidad. Hoy, este mensaje no termina con un adiós, sino con una invitación. Vuelve a congregarte, vuelve a la casa del Padre, vuelve a la comunión. Porque allí, entre cantos, oraciones y abrazos sinceros, está el Dios que nunca se fue. Él sigue diciendo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios la frase, no nací para caminar solo. Y mientras lo haces, recuerda que cada palabra pronunciada aquí no es solo enseñanza, sino un llamado del cielo para ti. Vuelve a casa, vuelve a tu iglesia, vuelve a tu familia espiritual. Porque en la comunión, la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se hace visible. Y así, la historia de la iglesia continúa hasta que todos nos congreguemos por fin en la eternidad.